tratando de poner atención en estos eventos que salen a veces un poquito largos y tediosos, pero muy interesantes, porque lo que hemos visto acá es la presentación de 2 informes que serán el insumo para poder hacer análisis posteriores, pero sobre todo hacerle seguimiento y un poco de vigilancia y veeduría a lo que es el acuerdo y lo que significa el enfoque de género en el acuerdo de paz. Yo no quiero hacer como mayores introducciones, tenemos muy poco tiempo y la idea es que al final haya un espacio para las preguntas del público, así que yo quiero arrancar con Borja. Buenos días, Borja. Ya escuchamos las alertas que nos presentaron esta mañana las mujeres de la cumbre, y quisiéramos saber en cuáles coincide el Instituto Kroc, que hace más o menos 2 semanas también presentó su balance de implementación del enfoque de género en el acuerdo. Gracias a la cumbre y a todas las personas por este evento, por invitarnos. Coincidimos en todas, entre otras cosas porque es un informe que utiliza nuestro informe. Entonces yo les invito que una característica del Acuerdo de Paz colombiano es que incluye varios mecanismos formales de seguimiento y acompañamiento de la implementación, y adicionalmente han surgido desde la creatividad y la voluntad de diversas organizaciones mecanismos no formales desde sociedad civil que están generando mucha información. Hoy en día Colombia tiene información en tiempo real que permite identificar los avances, que a verlos haylos, si son significativos en términos comparados, permite identificar las dificultades, las alertas, y hay información de calidad para ajustar la implementación a los retos que van surgiendo. Compartimos algunas ideas muy generales, no voy a entrar en detalle por tiempo, pero el tema de seguridad y protección de lideresas y de líderes es fundamental. Eso un Estado no puede permitir que maten a su gente, pero menos en un contexto de un acuerdo de paz en donde si los líderes y las lideresas no están seguras, ¿cómo podemos permitir luego que las comunidades participen en las dinámicas de paz territorial y construcción de paz desde los territorios? Hay otras, pero se han expresado muy bien, pero quiero enfatizar en una. Estamos en el momento, en los 2 años de la implementación. Nuestro balance muestra que se han puesto en marcha en poco tiempo las principales instituciones, programas, normas que sustentan la implementación del acuerdo. Nuestro balance muestra que en el cambio de gobierno se va a mantener las principales instituciones y se va a profundizar la implementación, pero hay que empezar a poner el reto en la calidad de la paz. Digamos, si la paz, digamos, hay una arquitectura formal, interesante, significativa, siempre con retos, pero hacia adelante hay que empezar a poner la atención en si la paz es transformadora, si la paz está promoviendo la garantía de derechos, si la paz mantiene en el centro a las víctimas, a las poblaciones que tienen niveles de desarrollo o de paz menor en general. En muchos contextos suelen ser las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres afro, etc. Entonces, ese reto de la paz, tenemos una arquitectura, tenemos una serie de programas. ¿Cómo empezamos a poner la atención en la capacidad del acuerdo, de las nuevas políticas para empezar a reducir brechas de desarrollo, de derechos, etc.? Luz Marina. Hola, Marina. Buenos días. Como vocera de la cumbre, pues vimos que en los informes, por el tema del tiempo, apenas se enunciaron. Me gustaría saber en cuáles quieren ustedes hacer énfasis, en esas alertas o en esos desarrollos pendientes, en cuáles hay que hacer énfasis y especial seguimiento. Sí, pues son muchos los desafíos. Es un acuerdo sustancial, es un acuerdo que se va a hacer hasta el 2030, está programado, y quizá un poco más si miramos otras instancias como el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Entonces hay que tomar en cuenta esas líneas de tiempo. Entonces esas alertas pues son alertas que consideramos nosotras que deben priorizarse a fin de que el acuerdo no se desdibuje. Y la alerta con el gobierno, con el actual gobierno,
y que debe desarrollarlo, puesto que hay un plan marco, puesto que hay unas disposiciones legislativas y constitucionales que están ya aprobadas y que nosotras pues por lo menos siempre seguiremos insistiendo en el movimiento de mujeres y pues la cumbre en especial porque se cumpla. Para nosotras los PD son muy importantes porque crearon un diseño que es muy participativo y que la gente valora y las mujeres lo valoran, con las deficiencias que tuvo, pues porque hay asuntos que pues ponemos como observaciones en el informe respecto a cómo se dio, sobre todo metodologías que quizá no lograron pues recoger adecuadamente la agenda de las mujeres, pero hubo una participación muy positiva y 43% más o menos de las mujeres participaron en estos PD, por lo tanto que son mujeres de las veredas, eso es muy importante. Y creemos que ahí hay que poner una alerta de que se mantenga, se cumpla, se siga cumpliendo, se diseñe estos aspectos de manera importante para que los municipios priorizados y los SOMAT también pues empiecen a ver esa realidad de que la situación territorial está cambiando. O sea, entonces ese enfoque territorial hay que desarrollarlo lo que el acuerdo va a plantearse. El otro es respecto a la sustitución. Nosotras consideramos que el mejor método para la erradicación de los cultivos es lo que el acuerdo estableció. Es una metodología que puede llegar a ser muy eficaz. Desafortunadamente el gobierno no está poniendo el énfasis en esto, pero es una metodología que puede ser muy eficaz si se junta con los PDs y si se acuerda con las comunidades y obviamente con las mujeres que están en esas comunidades. Nosotras consideramos que el Estado, el gobierno debe retomar el acuerdo, o sea, no debe renunciar al acuerdo para la sustitución y priorizar la erradicación forzosa. ¿Por qué esa erradicación forzosa? Nosotras consideramos que va a traer más, sobre todo situaciones de violencia, donde las mujeres estamos con mayores posibilidades pues, de ser impactadas por ella, sea cotidiana o sea por esto. La otra es el sistema integral. El sistema integral se va también a enfocar territorialmente, esto es muy importante. Y tanto la Comisión de la Verdad como la JED y como la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que además tiene un enfoque bien amplio y bien interesante, nosotras consideramos que ahí también esas alertas hay que poner en que tengan los recursos, las condiciones, y que desde el mismo Estado no se ataque. Es que es como lo que nosotros decimos, no se puede, un gobierno y un Estado no puede atacar algo que va a poner a Colombia en otras condiciones para Colombia y para el mundo, para América Latina. Entonces consideramos que esas alertas de que se cuiden estos tres aspectos, sobre todo estos tres puntos, y la reincorporación, por supuesto, es central. Entonces, si se cuidan estos cuatro puntos, se le pone avance y que tenemos, este gobierno va a pasar, depende del gobierno, el mensaje para el gobierno es usted qué va a decir en el 2022, cuál va a ser su balance, porque siguen otros 8 años y quizá más para implementar el acuerdo. Muy bien. Puntos claros y concretos, muchas gracias por esa intervención así súper concreta. Silvia Arias, oficial de ONU Mujeres. ¿Cuál es la visión desde ONU Mujeres, que ha estado, obviamente está en el acuerdo como una de las garantes y verificadoras de que se cumpla el enfoque de género del acuerdo? Bueno, yo creo que podemos desarrollar la visión alrededor de 3 puntos básicamente. La primera de ellas es retomando algo que es un compromiso para los estados parte de las Naciones Unidas, que es la resolución
70-262 de la Asamblea General alrededor de la paz sostenible, que dice básicamente que la paz solo es posible si está en vínculo con una agenda de protección de los derechos humanos, del desarrollo sostenible, de la seguridad y del propio mantenimiento de la paz. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el acuerdo firmado justamente es una oportunidad para hacer vínculo entre estos aspectos que se vuelven condiciones para el avance, para la sostenibilidad de la paz. La otra cosa que dice esta resolución es que una condición sine qua non para la paz sostenible es la mirada, los intereses, las necesidades, los análisis y las perspectivas de las mujeres puestas en las discusiones sobre la paz, la seguridad, la protección de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. En clave de implementación, el gran desafío está en que esta estructura, esta arquitectura institucional para la implementación, toda esta discusión sobre las políticas públicas que en este momento se están diseñando incluso a partir de las propias bases del Plan Nacional de Desarrollo, sea coherente con los compromisos internacionales que los Estados parte han asumido alrededor de esta resolución. Entonces, hay una nueva mirada sobre, por ejemplo, la Consejería para el Posconflicto y la Estabilización. ¿Cuál es la mirada, la perspectiva, los intereses y las necesidades que tienen las mujeres en los territorios sobre estabilización? ¿Qué es estabilización para las mujeres? ¿Qué es seguridad para las mujeres? ¿Qué es protección de derechos humanos para las mujeres? ¿Cómo esa mirada realmente nutre las discusiones del Estado y permite que el Estado, al diseño de sus políticas en este gobierno, pues reivindique esa agenda de igualdad de género que el acuerdo no hace otra cosa que reconocer y acelerar? Y ahí va el segundo punto, igual nos decía hace un momento Ceballos sobre la Consejería de Alta Consejería para la Paz, la convivencia y la legalidad. Igual, ¿qué significa la legalidad desde la perspectiva de las mujeres y desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué significa la convivencia? ¿Qué rol tienen y pueden tener las mujeres en ese ámbito? Eso es un gran desafío concretico en relación con la arquitectura, para no repetir lo que ustedes ya han dicho y que recoge el propio CROP, que además hizo el informe en alianza con el componente internacional, entonces ahí para no repetirlos. El otro elemento central, retomando la idea de que el acuerdo tampoco es que innove, el acuerdo lo que hace es construir sobre lo construido, porque recoge la agenda de igualdad y exigibilidad de derechos del movimiento de mujeres de este país que por años han luchado por la paz. El desafío también es seguir construyendo sobre lo construido, retomar esa carta de derechos que vuelve y reconoce el acuerdo y ese rol que tienen las mujeres en la construcción de la paz y en la prevención de los conflictos, y su implementación hace que se reconozca ese rol, digamos, acelerador que tiene el acuerdo para transformar condiciones de desigualdad de género existentes en el país. Ese desafío tiene que irse en paralelo con la implementación de la normativa vigente que, con o sin acuerdo, genera unas obligaciones jurídicas al Estado en materia de derechos de las mujeres y de igualdad de género. Ya voy cerrando. Entonces, el acuerdo es muy importante, la implementación es muy importante, pero es importante también reconocer que hay una brecha grande de implementación de las políticas de igualdad de género de este país y que si no se implementan esas políticas no se va a poder avanzar, digamos, armoniosamente también con las medidas de refuerzo. Tercer mensaje, y con eso quisiera terminar. Acá todos han hablado de la importante participación de las mujeres en algunas instancias del proceso de paz, nos han hablado de los consejos nacionales de paz, estamos con una representante del consejo, sabemos que hay mujeres muy importantes en mecanismos claves de la implementación. Ahora el desafío es pasar de la presencia a la influencia. Necesitamos que todas estas mujeres que están en estas importantes instancias, ya sea de gobierno o de sociedad civil, tengan las garantías y las condiciones para ejercer con vocación de poder e influir en la toma de decisiones y realmente ser partícipes de las grandes decisiones que pueden mediar en la viabilidad de la implementación de las medidas en los próximos años. Y para ello es muy importante seguir fortaleciendo los mecanismos de género a nivel también de gobierno.
No solamente esta alta instancia que celebramos que se vaya a reunir por primera vez la próxima semana, sino también los propios mecanismos de género de las entidades territoriales. Sabemos que este gobierno tiene una voluntad expresa de fortalecer el mecanismo nacional y es un avance que reconocemos como positivo, pero entendemos que necesitamos espacios que permitan facilitar el diálogo social del que nos habla el gobierno nacional, y en lógica de agenda de género esperamos que sean mecanismos de género territoriales robustos que puedan justamente hacer ese vínculo entre desarrollo y protección de derechos humanos, construcción de paz y seguridad en diálogo con la perspectiva de las mujeres. No quisiera cerrar sin decir que, por supuesto, el tema de protección y garantías es clave. Para ello, simplemente reiterarles la importancia que para ONU Mujeres tiene todo este asunto. Es un elemento absolutamente prioritario y como mecanismo, además como integrante del componente internacional para el enfoque de género, también expresar nuestro mensaje. Acá está FEDIN, que acá está Chile y por allí está Gloria, la embajada de Suecia nos acompañó hace un rato, expresarles también nuestra voluntad de seguir acompañando los esfuerzos país para efectos de la implementación del acuerdo de paz. Bien, les recuerdo a las personas que están siguiendo, tenemos un hashtag que se llama Mujeres en el Acuerdo, y hacer un llamadito a las personas de logística para que por favor vayan respondiendo las preguntas del público. Con eso apenas terminemos la segunda ronda de preguntas, podamos empezar a hacer el filtro y generar una participación interesante a pesar de las limitaciones del tiempo. Bueno, nuestra representante María Eugenia de la Consejería creo que le han dejado varios puntos. Yo no quisiera digamos, hacer una pregunta en concreto porque creo que aquí han dejado varios puntos: Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el tema de los PEDETs y en general la institucionalidad. Hay ya varias alertas sobre el tema y preocupaciones. ¿Qué podemos contestarle entonces a las mujeres sobre estas alertas y preocupaciones? Bueno, muy buenos días. Primero, contarles el nuevo enfoque y la nueva mirada que se busca en esta etapa posterior al proceso de firma del acuerdo. Iniciamos entonces con el proceso de la fase de estabilización y por eso las acciones como tal se están encaminando a desarrollar los distintos instrumentos y definir las acciones concretas que nos van a permitir establecer la estabilización a nivel territorial en la consolidación de la paz. Desde la Alta Consejería de la Estabilización y el Postconflicto, la apuesta está en un ejercicio inicial de focalización en los 170 municipios que pertenecen o han sido identificados como PEDETs, y dentro de esa focalización territorial debemos hacer todo el ejercicio de concurrencia, convergencia y articulación para los procesos de implementación de las acciones en la construcción de paz y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el acuerdo. Para ello se ha definido y quedó incorporado dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo el establecimiento de una hoja de ruta única que nos permitirá, como mecanismo de la planeación y de la gestión de la implementación, integrar y articular los distintos instrumentos de planeación y gestión existentes en los territorios con los instrumentos de planeación y gestión existentes a nivel nacional para la implementación. Y esto va desde teniendo como base y punto de inicio las bases o el Plan Nacional de Desarrollo, nos vamos desprendiendo hacia cada uno de los instrumentos de planeación que han sido identificados en el Acuerdo de Paz y en el Plan Marco de Implementación como base. Esto va desde los planes nacionales sectoriales, pasando por los planes de sustitución de cultivos ilícitos con los PAI, desde los planes de reincorporación que se tienen, los planes que están en materia de víctimas, de atención a víctimas, con los procesos de reconocimiento y restablecimiento y garantía de derechos colectivos específicamente, de una manera complementaria con el trabajo que se adelanta desde la UAI, y poder dentro de esa combinación de instrumentos en esa hoja de ruta poderlos articular e integrar a lo que realmente les da la fuerza de gestión en el territorio, que son los planes de desarrollo territorial
y los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial según corresponda. Y ese es un elemento muy importante porque estamos en una transición de periodos de gobierno. El acuerdo de paz es de las pocas políticas de Estado que tenemos actualmente en Colombia. Y nosotros lo estamos abordando desde una lógica de políticas programáticas de gobierno. Y ese es el reto. Nosotros tenemos 4 años de este gobierno, el siguiente tendrá sus otros 4 años y el siguiente sus otros 4 años, para poder ir construyendo todos esos elementos de política de Estado. Entonces el reto es muy grande. Cuando uno hace el análisis de los diferentes retos, amenazas, alertas y oportunidades de desarrollo, esto hay que empezarlo a montar en una línea de tiempo para saber efectivamente qué es lo que podemos lograr en cada periodo y ir un poco más allá en ese ejercicio de la transición entre este periodo de gobierno nacional que inicia o que ya inició frente al periodo de gobierno nuevo que se viene a nivel territorial. Y en ese ejercicio de armonización de la nación y el territorio dentro de estos instrumentos de planeación y gestión es donde creo que tenemos una gran oportunidad de que estos mecanismos que se han creado, como la alta instancia que ya está, como lo mencionó el alto comisionado para la paz, para instalarse ya oficialmente esperamos este 14 de diciembre, donde se presentará el plan de acción para el 2019, podamos establecer las distintas metas, indicadores, resultados que queremos abordar anualmente en el desarrollo de cada uno de estos elementos. Este es un ejercicio que tendrá que tener en cuenta entonces ese elemento transicional e integración, repito, nación y territorio. El instrumento de ruta única es importante. Otro elemento clave es que definitivamente desde la alta consejería se va a presidir y liderar esta alta instancia y ese es un avance importante en materia que es el reconocimiento de la implementación como tal y de la estabilización, soportándonos en este escenario y en este mecanismo como interlocutores en la articulación con nuestras entidades de gobierno nacional que están vinculadas con el mecanismo y la instancia especial para el seguimiento a la implementación. Dentro de estas acciones están entonces los procesos de coordinación, la cooperación internacional, los procesos de verificación y monitoreo que nos hacen, los procesos de gestión para el desarrollo de las iniciativas de inclusión social, económica, participación, los temas que nos corresponden específicamente a la reforma rural integral, los temas de víctimas como tal. Y un elemento importante que es el punto de inicio de este plan de acción es la revisión de los planes nacionales sectoriales para garantizar que efectivamente existan o se interpreten a lo que corresponda la inclusión del enfoque transversal de género en cada uno de los 16 planes nacionales sectoriales. Este es otro elemento importante porque este es el instrumento que realmente habilita a cada sector a poder desarrollar sus acciones. Sin este instrumento, pues ellos no pueden realmente movilizar sus mecanismos e inversiones alrededor de la construcción de paz en el enfoque particularmente de género. Bien, Borja, el Instituto creo que tiene un mecanismo y unos instrumentos muy interesantes con número de medidas a implementar, etcétera. La embajadora de la Unión Europea ha citado esta mañana 130 disposiciones en cuanto a género o enfoque de género en el acuerdo. Ustedes tienen esa misma medida y yo sé que es difícil en 2 minutos, en 3 o en 4 hacer un resumen de cómo van esos 130 medidas, pero ¿qué nos podría contar para tratar de hacer esa medida un poco en números, además de la valoración que cada uno de ustedes ya está haciendo acá? Bueno, el Instituto CROC tiene la invitación del gobierno y de la FARC de hacer seguimiento a la implementación, ayudando a medir en tiempo real la implementación y ayudando, lo que dice, a adaptar la implementación en el marco del aprendizaje continuo y el desarrollo de mejores capacidades de construcción de paz. De esas 578 disposiciones,
compromisos concretos y medibles dentro del acuerdo, el Instituto PROC ha identificado 130 compromisos que tienen medidas relacionadas con el enfoque de género, con los derechos de las mujeres, con el tema de LGTBI, entre otras medidas relacionadas con este enfoque tan importante. Recientemente presentamos un informe que construimos con el componente de acompañamiento internacional, donde está FEDIL, la Embajada Sueca y ONU Mujeres, y está a disposición de ustedes. Si miramos el nivel de progreso de esas 578 disposiciones, en nuestra lectura, analizando con evidencia, con datos, con reflexiones, con análisis cuantitativo y cualitativo, el 66% de esas medidas se han puesto en marcha. Y eso demuestra que la implementación nunca ha estado estancada. Ya tenemos datos de los últimos 3 meses de gobierno y sigue la implementación avanzando. Ha habido un poquito de freno por el hecho de cambio de gobierno, y aquí sabemos que cuando cambia el gobierno cambia todo, pero la implementación sigue progresando, siguen poniéndose en marcha las diversas instituciones, normas, programas, políticas, acciones que recoge el acuerdo, y eso muestra que el proceso está siendo muy resiliente a las situaciones que ocurren en el país, como los cambios de gobiernos, además elegido democráticamente. Entonces, eso es importante. Sí tenemos una preocupación. El nivel de progreso de esas 130 disposiciones con enfoque de género es alrededor del 14-15% menor que el progreso general de la implementación del acuerdo. Eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que la lógica colombiana de hacer las cosas es crear normas, instituciones, programas y luego acción. Cuando hubiesen podido a lo mejor empezar a hacer acción y mirar qué funciona y qué funciona, y sobre eso generar normas, instituciones, programas. Entonces, si bien creemos en nuestro avance que se ha puesto en marcha los principales elementos institucionales para la implementación, sí es necesario poner la atención en lo que llamamos la calidad de la paz, que se refleja mucho en la paz como derecho de las mujeres, la paz como participación de los diversos sectores poblacionales, pero en particular en los territorios a nivel nacional, de las mujeres, de las comunidades étnicas, de las mujeres rurales, de las comunidades afros, etc. Entonces, esa brecha entre el progreso general y el progreso de esas 130 disposiciones nos pone la alerta en que la paz no es una restricción meramente formal, institucional, normativa. Tiene que empezar a convertirse en medidas concretas de participación, de representación, de paridad, de instituciones que diseñen metodologías que incorporan el enfoque de género, de programas que atienden de forma diferenciada las necesidades de hombres, mujeres, niños, ancianos, de excombatientes lisiados, excombatientes jóvenes, excombatientes mujeres, etc. Y siempre hemos dicho que el tema de género no es solo un tema de justicia. Hombres y mujeres somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades, las mismas posibilidades de participar activamente y transformar nuestra realidad, pero también en términos de construcción de paz, el enfoque de género es un tema de eficacia. Un enfoque de género permite una paz de mayor calidad, más transformadora, más sensible de los derechos, no solo de las mujeres, sino de la sociedad en general, más capaz de generar calidad de vida en nuestras sociedades, de reducir las brechas que existen de desarrollo, las brechas entre lo nacional y lo territorial, de generar una paz mucho más legítima y transformadora. Gracias, Borja. Marina, Borja ha insistido 2 veces en sus 2 intervenciones en que ya se pusieron en marcha la mayoría de las instituciones previstas en el acuerdo, pero obviamente nos hace la observación de muchos extranjeros que conocen nuestro país, y es que nosotros nos la pasamos haciendo normas, leyes, decretos, instituciones, comisiones, comités y todo eso. Todo eso la mayoría ya está, ¿cierto? ¿Cuál es el reto y la oportunidad aquí de las mujeres si ya sabemos que las instituciones están, y cómo aprovecharlas? Bueno, pues continuar, o sea, continuar incidiendo, continuar haciendo este seguimiento pues, juicioso respecto a cómo vamos, exigiéndole al Estado y al gobierno que se cumplan las medidas a cabalidad. Yo creo que hay algo que podemos hacer y que estamos haciendo, o sea, no es tampoco nuevo, sino ese fortalecimiento de las organizaciones territoriales para que esto también pues, tenga un asidero territorial que es central, o sea,
lo territorial, si algo nos va a dejar el acuerdo, si nos va bien, es que va a ser lo territorial va a empezar a coger relevancia en Colombia 2030, pongámosle pues esas metas, pero 2030 será Colombia mirada desde lo que es ese conjunto diverso de regiones, de lo que compone las regiones, de las ciudadanías que compone Colombia. Yo creo que eso es lo que nos puede dejar el acuerdo mirando a futuro. Entonces, nos parece que nosotras seguiremos insistiendo, exigiendo, incidiendo, influenciando, como dice Silvia, en las partes donde podamos influenciar, seguir cumpliendo este papel en este gobierno, en el nuevo y en el nuevo, en la línea de tiempo que nos plantea también. ¿Cómo es que tú te llamas? Ángela, gracias por lo que también aportaste. Creo que esas influencias van a continuar y seguiremos pues, fortaleciendo especialmente los territorios, las mujeres en sus territorios, para que ellas mismas también allí tengan una influencia más local, más territorial y más de contextos situados. Entonces creo que eso es muy importante. Yo quisiera retomar algo que dijo el presidente de México y la reina, dos personajes ahora en la cumbre del G20 y en la posición del presidente. Decía el presidente: por el bien de todos, le faltó todas, primero los pobres y las pobres. Yo creo que este es un asunto que hay que retomar también acá en Colombia. O sea, por el bien de Colombia hay que trabajar con las mujeres y las mujeres más empobrecidas, o sea, más el desarrollo las ha empobrecido, pero también el conflicto armado. Entonces yo creo que es eso. Y decía la reina que la paz, que la pobreza resulta ser muy cara, es costosa. Yo digo, la pobreza de las mujeres resulta ser también doblemente costosa. Y yo creo que es eso lo que tenemos que empujar en este periodo transicional. Recordemos que estamos en un periodo transicional y esa transición es empujarla a que Colombia 2030, que además coincide con los objetivos de desarrollo sostenible, Colombia dé un vuelco muy importante. Y para eso pues, tenemos que trabajar nosotras, pero también la institucionalidad regional y la nacional. Silvia, ¿cuáles son las oportunidades que nos presenta esta transición de la que está hablando Marina? Aquí ya hemos hablado de varias transiciones del gobierno nacional, viene una transición de gobiernos territoriales, que también será muy importante, y además de la transición obviamente de la implementación del acuerdo. ¿Cuáles son esas oportunidades en donde tenemos o tiene que el movimiento de mujeres y todas estas plataformas y organizaciones encontrar los planes de acción? Bueno, yo creo que estos próximos años son los años de asegurar la sostenibilidad y la no regresividad de lo logrado. Allí no solamente tiene un papel estratégico el movimiento social de mujeres, sino también el propio Estado y el propio papel complementario que tengamos nosotros como comunidad internacional. Teniendo claro que hay que mirar hacia adelante, logrando, como decimos en ONU Mujeres, que nadie se quede atrás de los beneficios de la paz, de la democracia y el desarrollo. Y eso marca un elemento de oportunidad para esta coyuntura y, como les digo, los próximos años, relacionado con dos elementos. Y todos tienen como condición presupuesto y plata. Digamos que todos han señalado que uno de los desafíos más importantes es la plata, pues acá otra vez esas oportunidades que te voy a mencionar dependen de que haya un compromiso, que esta voluntad política que se expresa se materialice en recursos suficientes y sostenidos para esto que voy a mencionar. Por supuesto está la oportunidad derivada de la implementación tanto de los elementos del Plan Nacional de Desarrollo como las políticas sectoriales que mencionaba Ángela y toda esta hoja ruta única para la implementación del acuerdo. Y para eso es necesario asegurar que se cumplan con los principios a través de los cuales se definió el enfoque de género del acuerdo final, es decir, no solo es importante la transversalidad, es muy importante, pero no solo. Se requiere avanzar en acciones afirmativas, porque ya lo decía Borja, allí es donde está un poco la calidad y la legitimidad del acuerdo. Y se requiere también avanzar en el reconocimiento del impacto de género del conflicto armado. Tres elementos paralelos que deben verse reflejados, no solo la transversalidad, que creemos que es lo que más está viendo reflejado hasta ahora,
en todo este andamiaje institucional, de normativo y de política pública. Pero claramente es un elemento de oportunidad, porque ya al menos hay unos avances de ingeniería institucional relacionados con el tema. El otro elemento, y bueno, yo debo decir que como mujeres nos sentimos absolutamente complacidas de ver cada vez más esta masa crítica, esta veeduría alrededor del acuerdo. Hemos tenido el honor de acompañar varias presentaciones de balance, hemos acompañado desde un principio este proceso y otros que muestran que efectivamente las mujeres son las principales veedoras de que el acuerdo se cumpla. Y en esa medida, el otro elemento de oportunidad, por supuesto, son las elecciones locales del 2019. No solamente porque será la oportunidad que se avanza la ley de paridad, eso motive un escenario político mejor para las mujeres, sino porque es el momento de construir sobre lo construido y que la agenda de las mujeres en relación con la construcción de la paz y la igualdad de género permita un diálogo político y unos compromisos con las nuevas autoridades locales que redunden en una armonización de la política pública derivada del acuerdo con la política pública propia de la planeación del desarrollo local. Y esta es una oportunidad de oro, poder hablar de la gestión de la paz y el desarrollo local, en donde convergen los procesos y convergen, como decía Ángela, las políticas de Estado, que llega a las personas y ojalá a las mujeres en mayor condición de exposición a la vulnerabilidad. Allí las mujeres tienen el rol y la oportunidad tanto de participar, como de exigir, como de influenciar, pero también tienen la responsabilidad del Estado de garantizar, de proteger, de proveer esos espacios para que realmente se pueda gestionar de manera democrática esta noción de paz y desarrollo local. Bien, retomando una respuesta de Ángela María, que a mí me parece, digamos, interesante destacar, y hablaba en su anterior intervención de que el acuerdo de paz es tal vez una de las muy pocas políticas de Estado. Y esta para mí me parece que es una interesante afirmación viniendo del gobierno, de este gobierno que acaba de asumir. Teniendo en cuenta esto, hay dos puntos en los que yo quiero hacer énfasis que ya se han mencionado acá. Uno, la preocupación, y la mencionó Marina, pero también la han mencionado las mujeres desde el territorio, porque hay mujeres del Cauca, de Nariño. La preocupación por el anuncio de volver a fumigar con glifosato y volver a los programas de erradicación forzosa. Ese es un temor enorme y el gobierno ha lanzado ya mensajes de que quiere volver sobre esa política, y hay un punto muy preciso en el que las organizaciones de mujeres son muy enfáticas. Y dos, pues bueno, este reto y esta oportunidad de participación en las instancias, pero sobre todo de fortalecerlas. No es crearlas, finalmente crearlas es relativamente fácil con un decreto o una disposición, pero cómo darles dientes, cómo dar a fortalecerlas, darles presupuesto y hacerlas realmente participativas. Me gustaría que nos ayudaras con esas dos precisiones. Gracias. Sí, claro. Yo creo que frente a la primera inquietud, definitivamente es parte de las distintas posiciones que se dan desde los distintos sectores del gobierno. Y ese es uno de los retos más importantes, lograr tener una visión conjunta y articulada de cómo se debe hacer la implementación y las implicaciones que tiene el proceso de implementación. Esa tire y afloje de tensiones que se dan desde cada sector para el tema particular, en este caso la pregunta de retomar el tema de las comunicaciones con glifosato, es parte de nuestro quehacer, es realmente poder tratar de equilibrar esas tensiones en la medida en que nosotros desde las acciones y el modelo que está previsto y que se ajustará de los del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos nos permitirá demostrar que existen otras alternativas mucho más sostenibles y mucho más potenciadoras realmente de la lucha contra las economías ilegales, porque el problema no está en la mata de coca, el problema está en la economía ilegal. Y cuando podamos transmitir y sintonizarnos todos como sectores y como sociedad en ese fenómeno de la ilegalidad, por eso estamos centrados en ese eje de la ilegalidad, pues es fundamental para poder dar los avances. Eso es parte de los debates que se tienen al interior del gobierno, pero que esperamos poder lograr avanzar con esta nueva estrategia del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos dentro del esquema, insisto, de legalidad. Hay un tema ahí importante, es también
lo que estamos empezando a coordinar de ese liderazgo, y creo que esos puntos que vamos haciendo fuerza para transmitir ese tipo de mensajes a los otros sectores es el binomio que se logró con la Alta Consejería para la Equidad, con la doctora Ana María Triví, y con el Alto Consejero para el Posconflicto y la Estabilización, el doctor Emilio Archila. Creo que al ponerse en dos consejerías al frente de esto, pues ya vamos ganando más peso frente al proceso de gestión que tenemos que hacer y presentar una voz más fuerte que esta que tengo yo por una faringitis frente al tema. La segunda, sobre el segundo punto, ¿me lo recuerdas, por favor? Era sobre cómo hacer realmente efectivas las instancias que ya están creadas, pero con recursos y realmente En eso hay, de pronto, no contradigo, pero sí aclaro la posición del doctor Borja. No es que nos dedicamos a hacer entidades, instancias, decretos y políticas, sino zapatero a tus zapatos. El gobierno tiene esa responsabilidad, esa es la responsabilidad del sector gobierno, crear las condiciones, las instancias y las reglas de juego claras para que se habiliten el desarrollo de las condiciones. Y el rol del gobierno es ese: crear las instancias, crear las leyes, crear las plataformas necesarias para que la acción de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, pueda actuar. No se puede una cosa sin la otra, porque empezamos a generar el proceso de desequilibrio. Y cuando empezamos al revés desde las acciones solamente y meramente, podemos encontrarnos al final con que vamos a necesitar la instancia, la ley y el decreto que nos reconozca, nos empodere, nos habilite, o los de los dientes. Entonces yo creo que aquí hay que manejar la balanza de el rol de cada uno. Creo que esta cumbre y todas las entidades, instancias que aquí están presentes, y ustedes como representantes de estas instancias tienen un rol fundamental, que es de dar lineamientos y recomendaciones a esos instrumentos de política y de gobierno, pero igualmente de entrar a la acción. Y dentro de esa entrada a la acción, ese es en el momento en que estamos. Por eso definimos ese plan de acción de acciones concretas, donde queremos pasar, como decía acá nuestra colega Silvia, pasar de los significados a los significantes. Los significados son las ideas que tenemos de cómo se debe hacer. El significante son las materializaciones de lo que vamos a hacer, para que al final de los 15 años seamos signos y símbolos, las mujeres, en el proceso de la construcción de paz. Y ese es el reto. Dentro de eso, entonces, sí se ha visto, y por eso insisto, en planes nacionales sectoriales como una herramienta fundamental, porque eso tiene presupuestos, acciones y metas concretas por sector. Estamos desde la Alta Consejería con el Fondo Colombia en Paz, hicimos ya la solicitud y está en proceso de actualización de la nueva lógica de lo que corresponde al Fondo Colombia en Paz, crear la sublínea como actividad específica para el financiamiento de las iniciativas y proyectos de Colombia Sostenible para mujeres específicamente, porque uno de los debates que hacíamos es: no me digas que tienes inclusión de género porque me participa el 50% de las mujeres en el proyecto. No, queremos una línea específica de inversión para mujeres, para que ellas presenten y viabilicen sus proyectos en concreto. Y en ese trabajo estamos ya adelantándolo ante el BID y ante los comités directivos con el Ministerio de Hacienda y demás. Creo que ese es un logro importante. Y por otro lado, pues poder contar con esos planes estratégicos institucionales que se tienen hoy por hoy dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Y esos son los dientes. Porque estoy de acuerdo con la exposición con que se abre este debate. El Plan Nacional de Desarrollo aún está muy débil en lo que es el enfoque de género. Lo tiene, si bien tiene un pacto, no lo deja en concreto en cada uno de los elementos que recogen los distintos pactos, y eso no nos da la fuerza para agarrarnos presupuestalmente. Y se va delimitando unas acciones que contemplan todos los elementos del Plan Nacional en el Pacto de Género, de la equidad de la mujer, pero nosotros podríamos estar perfectamente como un eje transversal o un objetivo central dentro del Plan Nacional de Desarrollo, desde arriba
tocando todos los pactos, el pacto de la legalidad, el pacto de la equidad, el pacto de género, el pacto de la sostenibilidad. Y si lo logramos llevar a ese nivel, ya podemos entrar a tocar todas las acciones, planes, programas, proyectos y presupuestos que se tienen previstos para el proyecto. Bien, muchas gracias. Aquí ya llegan las preguntas del público. Vamos a tratar de hacerlas todas, agruparlas y tratar de que todo tenga respuesta. Les pido por favor guardar silencio para poder escuchar y estar atentos. Borja, ¿cómo ha impactado al trabajo de seguimiento del instituto la participación de las mujeres y qué nuevas puertas se les ha abierto en este trabajo de monitoreo que hace el Instituto Kroll? Gracias. Solo aclarar una cosa, Ángela. No estoy diciendo que el gobierno no tiene que crear normas, instituciones y programas. Lo que estoy diciendo es que a menudo, voy a poner un ejemplo, se decide que es prioritario fortalecer la capacidad económica de las mujeres rurales. Y en Colombia la lógica en general, no de este gobierno, de muchos gobiernos, es hacemos una institución, una norma, hacemos un programa, hacemos tal. Puede ser que una lógica interesante sería, bueno, quizás un poquito más lento, pero lancemos 10 pilotos durante un año, pongámosle un dinero, miramos cómo funcionan, qué funciona, qué no funciona, cuáles son las buenas prácticas, qué hay que ajustar, y sobre el análisis basado en la evidencia de esos 10 pilotos, ahí hacemos la norma, la institución, el programa, que va a tener mucha más capacidad de enfrentar ese problema. Es un cambio en la forma de hacer, pero no se pone en duda la necesidad de un gobierno de generar instituciones, normas, programas, comisiones, etc. El informe que nosotros hemos trabajado, nuestro ejercicio de seguimiento combina un ejercicio cuantitativo, cruzando mucha información que procede de muchas fuentes, un ejercicio cualitativo que surge de un diálogo reflexivo en tiempo real con muchos actores y un ejercicio comparativo de cómo la implementación fue en otros países y qué podemos aprender de ellos, cómo podemos contrastar lo que han hecho otros países como Colombia, que genera un elemento muy rico. En ese ejercicio cuantitativo recogemos y tenemos un diálogo constante con fuentes de las organizaciones y plataformas de mujeres, del gobierno, de las instancias del gobierno que trabajan estos temas. Entonces hay mucha información que procede ya, información de calidad, desagregada en género, que permite mirar la situación de la implementación de las 578 compromisos desde esta perspectiva. Pero lo más importante, y es parte de la innovación de nuestro trabajo, es que el ejercicio cualitativo lo estamos haciendo en tiempo real, en diálogo reconociendo que Colombia tiene una amplia capacidad de movilización social, de organizaciones de mujeres, de plataformas, de ejercicios de análisis, de agendas, de diagnósticos, y ese es parte, hemos generado diversos espacios, varios de ellos en la embajada sueca con los acompañantes internacionales, en donde hemos puesto en diálogo nuestro seguimiento con esas agendas, propuestas, diagnósticos, análisis que existen en Colombia. Y eso ha permitido que nuestro informe, el que hemos construido recientemente, tenga información sólida, basada en evidencia en términos de datos, pero también tenga un ejercicio que construye un análisis cualitativo a partir del diálogo constructivo, reflexivo y la participación directa de ese conjunto de instrumentos, plataformas, informes que han venido construyendo en Colombia diversas organizaciones de mujeres y plataformas de mujeres, y lo que permite que los informes que construyamos no surgen de la nada, surgen del reconocer que Colombia tiene actores, capacidades, procesos, información de calidad que permite generar informes más transformadores. Gracias. Esta pregunta, que va a ser la última porque ya se nos agota el tiempo, es para que la respondan los que quieran responderla. Hay 3 preguntas en el mismo enfoque, y es hablando de la implementación tanto del capítulo étnico como del capítulo de género, es decir, que tanto se están aplicando esos enfoques que se juntan, tanto el étnico como el de género. Esa me parece que es una pregunta interesante que tal vez no se tocó en ninguno de los informes, yo entiendo más por tiempo, pero sí me gustaría conocer la opinión de quien quiera contestarla, y con esta pregunta terminamos el panel. Bueno, de parte de la respuesta, un pedacito.
Precisamente este tema como tal, lo que corresponde a la mesa técnica para grupos étnicos, va a ser incluido dentro de la mesa de la alta instancia para la equidad desde el proceso de implementación. No vamos a trabajar de manera aislada, sino que lo vamos a integrar a la alta instancia como tal, el tema de etnias como tal, para poder dar una integralidad total del proceso de atención como tal. ¿Quién más nos puede dar una explicación? Sí, yo creo que hay esfuerzos, pero no suficientes todavía. Me parece que esto hay que pues, ponerle todavía mucho el foco por parte del gobierno, de las instancias implementadoras y de nosotras en la veeduría, seguimiento y la influencia también a la vez y en lo que aportamos como movimiento. Yo creo que hay todavía déficit fuerte aunque hay esfuerzos, yo creo que hay esfuerzos en el sistema integral, la Comisión de la Verdad, la JED, creo que tienen bastante, pues han intentado pues, ponerlo. Obviamente esto tiene que ir por el diálogo con las comunidades indígenas y étnicas, y esto a veces también le pone como una barrera también a las mujeres étnicas. Entonces creo que porque atraviesa instancias, entonces en la medida que no sea menos directo, pues entonces eso también se puede diluir. Creo que esa es como una alerta que tenemos que tener todos, tanto el gobierno, las mujeres, nosotros como movimiento, las mujeres pertenecientes a estos pueblos étnicos, y creo que pues, si le ponemos el ojo y la lupa, pues me parece que lo tenemos en el radar, puede que pues, también pueda ir avanzando. ¿Mujeres? Yo centraría el análisis como en dos aspectos. Uno, si hay una prioridad que deberíamos tener todos los actores involucrados en procesos de construcción de paz, es la superación de barreras de acceso en general a derechos y a programas y a medidas derivados del acuerdo para mujeres étnicas. Es real que hay unas barreras específicas y particulares que aún no se han resuelto del todo. Lo segundo, y eso supone lo que ya han dicho las colegas que me precedieron, pero lo segundo, y en eso sí quisiera detenerme un poco, es en las instancias de participación derivadas del acuerdo, la instancia étnica y la instancia de mujeres. Esas instancias requieren de la sostenibilidad, y la sostenibilidad no debe depender de la comunidad internacional. La comunidad internacional siempre será un socio, y nunca duden de ello, pero la sostenibilidad del esfuerzo y de los resultados y del propósito que significa contar con estas instancias, que debo decirles que a nivel mundial son innovadoras. Ningún otro acuerdo de paz ha logrado lo que logró este acuerdo de paz incorporando estas instancias. Debe depender justamente de una acción de gobierno en clave del fortalecimiento de los espacios de diálogo político con la sociedad civil. Entonces, allí sí quisiéramos hacer este llamado, esta invitación, esta alerta. Son instancias que tienen además el reto de hablar entre sí. Es muy importante mirar cómo la instancia étnica puede interpelar, pero también puede recibir feedback de la instancia de género, y la instancia de género a su vez cómo puede ser un socio y un factor que también ayude a estimular las grandes discusiones que se dan en torno a los derechos de las mujeres, de los pueblos y las comunidades étnicas. ¡Viva la lucha de las mujeres y del movimiento estudiantil! ¡Viva! 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 Borja. Borja, me gustaría saber dentro del monitoreo que hace el instituto si tiene también previsto este enfoque especial sobre las mujeres afro y las mujeres indígenas y las mujeres rojas. Sí. Hemos hecho ya un informe de seguimiento a la implementación del enfoque de género, y estamos preparando el diálogo con la instancia étnica, otro que seguramente será hacia marzo o abril del año que viene, de seguimiento a la dimensión étnica del acuerdo.
Y cuando uno cruza enfoques transversales con enfoques de derechos humanos, uno empieza a poner atención en diferencias que hay también entre las mujeres. Una de las principales alertas del informe de género es que bueno, hay que priorizar a las mujeres, pero no en particular a esas mujeres que tienen una situación de seguridad peor o una situación de desarrollo peor, sus derechos están menos garantizados. Y cuando uno empieza a cruzar esos enfoques, lo que se llama interseccionalidad, ¿no? Técnicamente, empieza a ver que las mujeres campesinas, y a menudo las mujeres campesinas étnicas, tienen situaciones peores que las mujeres urbanas. Entonces, esto nos lleva a que dentro de la necesidad de prioridad, porque no hay recursos para todos los problemas que tiene este país, sí empecemos a tener esos enfoques transversales e interseccionales que nos permitan acompañar primero a aquellas poblaciones que más lo necesitan y en general mujeres étnicas, rurales, campesinas suelen tener situaciones peores que requieren un compromiso mayor de todos, del gobierno, de la comunidad internacional, de la sociedad en general. Bien. La paz con el desarrollo de las mujeres sí va. La paz con el desarrollo de las mujeres sí va. Ana María Trivino es la alta consejera para la equidad de la mujer, está aquí y quiere dar un saludo, no quiere irse aquí sin darles un saludo a todos ustedes, así que le damos nuestros últimos minutos a usted, señora consejera. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me alegro de haber podido estar acá un rato con ustedes. Quería aclararles algunas cosas del tema del plan de desarrollo. Que yo he oído acá, que ustedes tienen algunas dudas. Les quería comentar, porque ahorita estaba hablando con algunas de sus compañeras, que haber tenido un capítulo de mujer es un avance muy grande. Eso me ha tocado luchármelo fuertemente. ¿Por qué? Porque por lo general eso va transversal. Cuando va transversal, entonces todo va con enfoque de género, con enfoque de género. Por ejemplo, el tema de la economía de cuidado. Yo, para contarles un poquito de quién soy, yo soy una académica. Tengo doctorado en economía y he trabajado artículos sobre el tema de género. Mi fuerte es economía de cuidado y el tema laboral. Entonces, lo que yo quería hacer era entrar a este nuevo mundo y tratar de pasar todas esas ideas a actos, que espero lograrlo hacer. El primer paso fue con este capítulo de género. ¿Qué vi yo en los demás planes de desarrollo? Que siempre, si ustedes miran por ahí, va con enfoque de género, con enfoque de género. Y eso se pierde, ¿sí? Porque va, enfoque, todo tiene que tener enfoque de todo. Resulta que las mujeres somos más del 50% de la población y hay que ponerles un especial cuidado. Entonces yo me luché ese capítulo para que en lugar de que la mujer fuera transversal a todo, todos los sectores fueran transversal a la mujer. Ese capítulo, lo otro que está ahí es que de los capítulos que hay, es el segundo capítulo más largo, como para que ustedes tengan el contexto. Nosotros lo habíamos hecho incluso más largo, pero el plan de desarrollo tiene un límite de páginas y es el segundo más largo con 8 subcapítulos. El otro que le sigue, que es el más largo de todo, tiene como 9 subcapítulos. Este es el segundo más largo. Si miran, casi todo está metido ahí y Planeación Nacional sí quiere que sea algo construido con la sociedad. Entonces yo los invito a que se lean el capítulo. Las invito, tienen toda la razón, las invito y los invito también, ¿por qué no? También el tema de masculinidades no violentas. Entonces, las y los invito a que lean el capítulo y hagan todos sus comentarios, porque eso se está recogiendo en este momento. Y para mí es muy importante saber los comentarios de ustedes, porque claro, hay muchas realidades que yo no tuve en cuenta, seguramente. ¿Qué les digo? Hay que ser estratégicas. Entonces, ese es el segundo capítulo con más subcapítulos. Entonces, si ustedes meten 7 subcapítulos más, pues no van a ir. Entonces, ¿qué puede ser? Miren todos esos temas
y dentro de los capítulos métanle más información si ustedes creen que se necesita, o si creen que hay que cambiar algunas palabras, o si creen que algo faltó de los puntos que ya teníamos. Por ejemplo, el tema del plan de garantías para lideresas, ese está metido ahí. Yo sé, pero ahí le queríamos dar impulso para que el Ministerio del Interior lo trabaje, porque hay que hacer el plan, empezar a hacer el funcionamiento, que cada sector sepa qué tiene que hacer y empezar de verdad a proteger a nuestras lideresas. Y eso está metido ahí, que esté metido ahí es muy importante, porque ¿qué quiere decir? Que eso va a ser el plan de desarrollo de estos 4 años. Péguenle por favor una mirada, yo quiero recoger todos sus comentarios, me los pueden mandar a mí, yo se los mando a planeación, o los pueden mandar a planeación directamente. La página de planeación nacional. Mi correo se los mando. Ana Trivin, TRIBIN, @presidencia.gov.co. Me parece delicioso tener el encuentro, sí. Mujeres, les despedimos un poquito de orden, perdón. Gracias a la consejera. Yo les propongo algo, y es que tal vez ahora al finalizar el evento puedan conversar con ella, resolver todas las dudas, porque tenemos que terminar y cerrar nuestro evento. Entonces voy a cerrar con un comentario. Por favor, quiero que sepan que de verdad estamos comprometidos y que este capítulo me tocó luchar y lo luchamos todas en la consejería. No fue fácil porque a veces las personas no piensan que un capítulo de la mujer es necesario. Y yo creo que esto va a ser muy relevante porque le da fuerza al tema y pone a todos los sectores a trabajar en el tema. Me alegra estar acá. Muchas gracias. Les agradecemos. Yo creo que ya es hora de concluir. Nos vemos en un próximo encuentro y los invitamos esta noche, por favor, los últimos segundos de atención. Esta noche, por favor, en sus asientos estaba, mujeres, por favor, en sus asientos estaba o está una invitación para el lanzamiento esta noche en el Hotel Embassy del libro Mapas, Rutas y Pistas, Sistematización de la Experiencia de Incidencia Política de las Mujeres, de la Cumbre Nacional de Mujeres. Así que están cordialmente invitadas y invitados esta noche.